Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a la primera predicación bíblica aquí en Agua Viva, este domingo 19 de octubre del año. No, el Señor lo dice en su palabra: para el rico las riquezas son su ciudad fortificada. Así que no quiere Dios que pongamos nuestra esperanza en las riquezas. Pero dijo el Señor que la pobreza es el desmayo de los pobres. O sea que tampoco Dios nos quiere en ese desmayo que es desánimo, frustración, tristeza. No nos quiere allí. Es la bendición de Dios. Si ustedes leen conmigo en la página 2, no dice la 2, pero es después de la 1, por tanto, pues ha de ser la 2. Y si ven ustedes en el 1, 2, 3, cuarto pasaje bíblico, que es Filipenses 4, del 11 al 13, el apóstol San Pablo escribió esto. Lean conmigo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La siguiente lectura. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito tu promesa preciosa. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Que así, Señor, se cumpla tu palabra, que tú nos prosperes y nosotros tus siervos nos levantemos y edifiquemos tu casa, nuestra casa, edifiquemos la vida profesional de nuestros hijos, edifiquemos con tu bendición las mejores oportunidades para nuestros nietos, una vida digna, una vida con paz, una vida con felicidad. Señor, en el nombre de Jesús, suple todo lo que haga falta conforme a tus riquezas en gloria, como es tu bendita promesa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, habla, porque tu sierva, tu siervo oye. Tomen su lugar. Quiero pedirles un favor. Vean cuántos textos de la Biblia les puse en ambas caras de la hoja. Y solo les pido esto: que en la parte superior anoten, por favor, Nehemías 2:20, así anoten, Nehemías con H intermedia, Nehemías 2:20, y anoten Eclesiastés 6:1. Nehemías 2:20, Eclesiastés 6:1. Bueno, son dos textos de la Biblia que hoy pido a Dios que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones. Vamos al primero. Se los digo yo. Bueno, de hecho ya lo hicimos en la oración. Nehemías 2:20. Allí, ¿qué dice la palabra del Señor? Nehemías 2:20. Se los voy a decir. Dice así: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Ahora les cuento. Esas palabras las dijo Nehemías. Él era uno de tantos y tantos hijos de Dios que fueron llevados esclavos a Babilonia. Bueno, estos que fueron llevados esclavos, antes de ser llevados, vieron morir en la Tierra Santa a sus hijos, a sus hijas. Vieron cómo
los caldeos, los ejércitos de Babilonia, despojaban de sus riquezas, de sus casas, de sus propiedades. Y luego, por si fuera poco, 70 años estuvieron como esclavos en Babilonia. Pasaron los 70 años y el Señor les dio una oportunidad: reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo, reconstruir los muros y reconstruir su vida. Pero tenían un problema: no tenían dinero, no contaban con recursos, aunque sí con un anhelo: volver a ver bendecido su hogar, bendecida su vida, bendecida su familia. ¿En qué nos parecemos nosotros hoy a ellos? Varias cosas. Primero, en el que quizás no tenemos todos los recursos para ver realizados nuestros sueños. Y no estoy hablando de ambiciones, ni estoy hablando de superficialidades o vanidades. Estoy hablando de la colegiatura para que nuestros hijos aprendan inglés. Estoy hablando de la colegiatura para que nuestros hijos vayan en una escuela que les brinde la educación y las oportunidades de un futuro de bendición. Estoy hablando de poder contar con lo necesario para una alimentación digna, para un desarrollo integral. A veces decimos nosotros, quienes nos dedicamos a las ciencias del comportamiento humano: sería muy bueno que practicaras un deporte, sería muy bueno que integraras a tu niño a un equipo de natación, en fin, ¿no? Y lo escuchas y piensas: ay, si supiera usted cómo apenas estoy arañando la quincena, ¿no? Y quiere que yo, bueno, sí entiendo que sería una gran opción, pero no es una opción para mí. Y yo pienso, ¿por qué no es una opción para nosotros? Cuando ellos, los compañeros de Nehemías, en esos años, cuando volvieron de la esclavitud, tenían la misma bendición del amor de Dios que tenemos nosotros. ¿Qué necesitaron ellos? Lo dice el texto, va de nuevo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Esa es la clave. Ellos tenían que levantarse. ¿Levantarse de qué? Levantarse de la idea de que ya nos despojaron y nos van a despojar siempre. Despojarse de la idea de que pues nacimos esclavos, esclavos moriremos. Levantarse de haber perdido sus sueños, de haber dejado de anhelar la bendición de Dios. Yo todavía recuerdo cuando Josué, mi hijo, ahora asistiéndome en el pastorado de esta iglesia y dirigiendo la alabanza, como lo vieron hace un momento, era un muchachillo en la secundaria como que ya no quería estudiar. Yo todavía recuerdo un día que fuimos a un mall, ¿cómo le llaman? Un centro comercial, y me acuerdo que íbamos caminando y de pronto se me quedó un poquito atrás y volteo y lo vi que se metió a una zapatería. Entonces yo dije, bueno, pues será que quiero unos zapatos, ¿no? Entonces le digo a mi esposa: espérame, que Josué se le quedó, se metió en una zapatería. Y ahí voy a la zapatería. Y lo vi que estaba y le digo: ¿qué pasó? Me dice, pero lo vi como que se espantó, como que estaba haciendo algo a escondidas, porque eso lo ve uno como papá, como mamá, ¿no? Y entonces dice: nada. Le digo: ¿quieres unos zapatos? No. ¿Y por qué te regresaste? Nada más. ¿Y por qué te metiste aquí? No más. Le digo: ¿cómo no más? Bueno, me dices que te vas a enojar. Le digo: no, dime a ver. Esto no me voy a enojar, eso sí, pero a ver. Y me dice: pues es que vi un anuncio de que daban trabajo. ¿Trabajo? O sea, ¿quieres trabajar? Eso es muy bueno.
pero estás en la secundaria y no vas bien en este segundo año y necesitas un tercer año muy bueno para que salgas con una oportunidad de un buen bachillerato. Es que ese es el punto, papá, que ya no quiero estudiar. Bueno, ese era mi hijo en ese punto de la vida. Hablé con él, en fin. Pero un día, un jovencito, ahora pastor y un gran siervo de Dios, un jovencito de la iglesia, lo invitó porque él jugaba fútbol americano e iba a jugar con los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Borregos duro, Texem duro, Borregos Salvajes duro. Bueno, está bien, me emocioné. Pero entonces fue y me dice Josué, era un sábado aquí en la iglesia, me dice Josué, papá, ¿me dejas ir que van a ir al juego de fútbol americano? Sí, hijo, ya se fue. Y regresa y lo veo venir con paso firme y seguro. Me dice, papá, ya sé dónde quiero estudiar. Le digo, ¿dónde quieres estudiar? Me dice, en el TEC. Fui, papá, me encantó, ¿no? Bueno, obviamente lo más fácil para mí era pues decirle, no puedo pagar eso, ¿verdad? Pero había una lucha en mi corazón porque por primera vez después de varios meses lo veía ilusionado, lo veía animado. Ustedes me dirán, ¿cómo no? Pero si tú ves a tu hijo que está abandonando esperanzas, sueños y de pronto los recobra, y en ese momento pensé en esto que estamos compartiendo. ¿Qué tenían aquellos hijos de Dios como Nehemías, como aquellos judíos despojados de sus riquezas? ¿Qué había en ellos para decir, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos? Fíjense, no estaban diciendo, nosotros vamos a lograrlo. No, ponían a Dios delante, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, pero nosotros sus siervos nos levantaremos. Y me di cuenta, tengo que esperar en Dios y confiar en Él. Pero de inmediato entendí algo. Dios me demandaba a mí, no necesariamente a ti, como pruebas, porque en ese momento vino a mi mente, me dijo Josué, bueno, pregunté, papá, y me dijeron que hay un examen. Y ya sentí la bendición de Dios. Y dije, no lo pasa. Entonces me dijo, ok, hagamos algo. Hazlo, y si lo pasas, yo te apruebo. Pero yo con la idea dije, si cómo andaba, y que regresa con la aprobación. Y ¿saben? En ese momento dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y miren lo primero, yo tenía un dinerillo ahorrado para un diplomado que ofrecía la Ibero. Pues yo crecí en esos ambientes. Hagan de cuenta ustedes en el mercado de Granaditas o en la Lagunilla, ¿no? O sea, cada quien. No es cierto. Pero sí tenía la ilusión de estudiar en la Ibero, ¿ves? Y estaba juntando mi dinerillo para un diplomado en letras clásicas. Y fue lo primero que vino a mi mente. Es como si Dios me dijera, si eres fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. Tú me puedes pedir y yo te puedo dar, pero tú, ¿qué estás dispuesto a dar? Como un acto de fe. Y así fue como le dije, tengo el dinero, hijo, para la inscripción y el primer pago, que era lo que teníamos que cubrir.
y lo demás. Y en eso comprendí una cosa. Dios nos bendice con salud. Nos bendice con trabajo. Nos bendice con oportunidades. O sea, no me iba a llegar un dinerillo y si se puede, pues en una cajita color rosa, porque pues Liverpool es parte de mi vida. Sino, no me iba a llegar en una caja de regalo. Y entendí. Y fui humildemente a solicitar trabajo como profesor al TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Una bendición porque comenzaron años muy hermosos para mi vida, pero tuve que abandonar mi alma mater, la Universidad La Salle. Ahí yo daba clases en la Universidad La Salle y tuve que abandonar mi alma mater. Y entré al TEC pues con ilusión, con ánimo, pero la verdad, por mi hijo, por ayudarlo. Y entendí que Dios también demanda cosas así. Porque, por ejemplo, Nehemías, él tuvo que dejar su lugar allá en el palacio con el rey Artajerjes. Y tuvo que irse a trabajar allí a Jerusalén. Y fui comprendiendo que la bendición de Dios va mucho más allá de dinero. Porque hoy me doy cuenta que no solo el Señor suplió para pagar esos estudios, suplió para que mi hijo tuviera una beca, sino renovó mis fuerzas como hijo de Dios para decir, no puedo dejar a mi hijo. Yo tenía justo 40 años. Ustedes dirán, pastor, era un niño. Pregúntenle a los señores de las 4 décadas. ¿Cuántos hay aquí? No dije las señoritas, ¿eh? Los caballeros de las 4 décadas. No le quite años a su vida, póngale vida a sus años, que es mejor. ¿No dice así Jesús, Adrián? Entonces, aunque no lo crean, yo tenía 40 años, tal vez para algunos era joven, pero en mi vida ya sentía yo que a lo mejor, y eso renovó mis fuerzas. Tiempo después, como iglesia, tuvimos el peregrinar en varios lugares, rentábamos un salón, rentábamos otro, y había hermanas en Cristo que me decían, pastor, ¿por qué no compramos un terreno? Y yo decía, pero ¿cómo no? Y una de ellas, una hermana preciosa, que está con el Señor ya, la hermana Sarita, ella me decía siempre, yo hasta me escondía, me decía, pastor, mire, yo le quiero compartir este testimonio. Allá en Puebla, pastor, vendiendo tamales, una iglesia edificó su iglesia y hasta un seminario. Siempre me traía, yo la veía venir y ahí viene con el testimonio. Vámonos por allá porque... Y dale con el testimonio hasta que un día le dije, bueno, a ver, hermano, y estaba su esposo, también ahora en el Señor, un inolvidable amigo, el hermano Alfredo Moreno. Estaban los dos y le digo, bueno, a ver, siempre me dice de eso, ¿cómo podríamos empezar? Y se acercó la hermana Conchita, el hermano Manuel Mora, que está con el Señor, y dijeron, pues, pastor, si hacemos algo. Le dije, pero algo como qué. Y se acercó Oli, que Dios bendiga siempre, el hermano Víctor, que está con el Señor, que son los fundadores. Y se acercan, creo que nada más quedo yo. Y se acercan y me dicen, pues hacemos unos sándwiches. Y el hermano Mora dice, yo voy por unas Coca-Colas. Y ahí se cruzó a Bodega Aurrera. Y ya les he contado esto. Juntamos 214 pesos. Los tomamos, juntamos nuestras manos y elevamos esos 214 pesos. Señor,
multiplica nuestro trabajo y danos un terreno. Haber pagado este terreno que nos rodea con 7,000 metros cuadrados es el mejor ejemplo que Dios nos da de que si eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Dios nos hizo ver que no nos iba a mandar, no sé, algún empresario por allí generoso. Bendito sea Dios a quienes les manda eso. A nosotros nos dio una bendición. Trabajo. Trabajen. Luchen. Hoy tenemos a muchos siervos y siervas, Sofi y todo su equipo, las samaritanas, las señoritas de Valle. Hoy está otro equipo de servicio, ¿verdad? Está Carlos, Angie, Carlos, Perla, está el señor Isaac, Ale, están todos trabajando. Dios nos ha dado trabajo. Y yo quiero invitarnos a que le digamos, Señor, a mí me gustaría vivir eso. Eso que se ha vivido en mi iglesia, que no solo se vive en la iglesia. Quiero verlo en mi vida. Quiero ganar 214 pesos y no refunfuñar y no maldecir y no ofenderte diciendo para lo que gané, sino decir, Señor, tu palabra dice que tú eres fiel en lo poco, y es poquito quizás a los ojos de muchos, pero ¿qué hizo Dios? Me levantó, dijo, lo puedes hacer, lleva a mi pueblo a eso, ¿no? Y me acuerdo cuando empezamos a juntar, pusimos en una pared cuadritos de lo que íbamos avanzando. No sentías que nunca íbamos a llegar. ¿Saben cómo Dios nos bendijo? Y eso es lo segundo. Primero es trabajo. Segundo, Dios abre puertas que no imaginas. Amén. Cuando ya teníamos un dinerillo, empezó la hermana Graciela Mata en una tarea que le encargamos: ir a sondear terrenos, como para darnos una idea, ¿no? Ni siquiera con un plan real, sino darnos una idea. Y empezó a buscar, y un día me dijo, pastor, ya tengo una oportunidad. Hay un terreno que nos vende. Cuando me dijo de qué tamaño era el terreno, le dije, hermana, mire, estoy ahorita frente a un molito, mole de guajolote que me habían hecho en una casa allá en Tepoztlán, con tamalitos para acompañar al mole. Y algo me dice aquí en la cabeza, más vale un pájaro en mano que ver un ciento volar. Pero ¿qué proverbio, qué número de proverbios es ese? Ninguno. Ese es un dicho. Pero a veces ese tipo de idea, no hombre, el que nace para maceta del corredor no pasa. Mira, de todos modos, Juan, te llamas. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y al que nace panzón, aunque lo fajen de chiquito, ¿sí o no? Entonces, todas esas ideas venían y le dije, hermana, todavía era de teléfonos celulares de esos grandotes, de Jaque Mate Rey 2, aquí Torre Blanca, cambio. Todavía me acuerdo porque estaba así y le digo, la verdad, hermana, pastor, vamos a verlo. Le digo, bueno, pues vamos para allá. Llegamos a este terreno y un hombre bueno, el señor Nicolás, que fue quien nos vendió, ya me dijo el precio. No, pues le digo, oiga, ¿y si nos vendiera 1,000 metros? O sea, la séptima parte. Y ya me dijo las condiciones, pero me dice, ¿por qué no la mitad? Compre 3,500 metros. Digo, no, ¿cómo creo? Y dice, bueno, si me compra todo, las mismas condiciones, solo más tiempo. Y entonces ese día habíamos predicado en la mañana del Salmo 84, aún el gorrión y la golondrina encuentran casa en tus altares. Y le dije, déjanos hacer una oración. Y oramos.
y golondrinas volaban en este terreno. Y entendí de Dios que eso quería el Señor. Porque miren, vean la primera lectura. Alguien nos ha enseñado a no pedir, porque sentimos que debemos siempre conformarnos. Pero lean esta primera lectura, Josué 22. ¿Qué dice la palabra? Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos del Señor vuestro Dios. Ahora pues, ahora que el Señor vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones. ¿Qué les estaba diciendo Josué? Disfruten, alégrense, encuentren esa bendición. ¿Qué habían hecho los rubenitas? A ver, rubenitas que están aquí. 1, habían sido fieles a Dios, habían obedecido, habían luchado. Dime, ¿no era justo que tuvieran una bendición? Yo creo que sí. Y muchos de nosotros, la verdad, hemos trabajado, hemos hecho esfuerzos, sacrificios. Debemos llegar con el Señor con estas palabras y con mucho respeto, porque el Salmo 123 dice que debemos mirar a Dios como miran los ojos de los esclavos a sus amos. Así que nada de soberbia, nada de tronarle los dedos al Señor. Dios nos guarde de faltarle al respeto. Debemos hacerlo con humildad, pero sí decirle: Señor, yo le he echado muchas ganas, no te lo quiero presumir, te agradezco, pero me he esforzado. Yo te quiero pedir, Señor, que me prosperes. No quiero para avaricia, para ambición. Quiero para estar en paz, para disfrutar. Por eso Josué les dijo eso. Y si a alguien no le queda claro, vean la segunda lectura. Josué les dijo, lean conmigo: también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. ¿Qué hizo Josué? Los bendijo en el nombre del Señor. Pero ¿qué palabras les dijo en su bendición? Léanlas desde el verso 8. Les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. ¿Qué nos hizo pensar que un hijo de Dios, si estrena mucho, está siendo arrogante o debe ser juzgado o juzgada? ¿Qué nos hizo pensar que una dama como las aquí presentes no tiene derecho, después de trabajar tanto, a un gusto chiquito que se quieren dar? Una de zapatos, que Dios guarde la hora. ¿Qué nos hace pensar que alguien que se ha esforzado no tiene ese derecho? ¿No dijo acaso el Señor que no pongas bozal al buey que trabaja? ¿Eso dijo el Señor? No, si no trabajara, pues sí le pones bozal, pues no ha hecho nada. Pero claramente la palabra de Dios dice: al que trabaja, no le pongas bozal.
Hace unos días mi hijo me mostró un regalito que se dio a sí mismo. Y yo lo veía presentándome el regalito entre, ¿cómo ves? ¿Fue mucho? Entonces le dije, disfrútalo, hijo, lo mereces. Porque yo lo veo no porque sea su papá ni lo quiera presumir, pero yo veo las jornadas de trabajo, pero en verdad duras, que enfrentan. Y entonces yo pienso que Josué también vio a los rubenitas y vio a la media tribu de Manasés. ¿Qué habían hecho ellos? Trabajar, esforzarse, y por eso les dijo, vayan, regresen a sus casas con mucho oro, con plata y con muchos vestidos. Yo estoy seguro que eso lo dijo para todas las damas que iban allí. Que les dijo, cómprense sus vestidos, combinen sus zapatos, vestido verde, zapato verde, y todo eso que les gusta tanto. Miren, si fuera de veras vanidad, si fuera de veras ambición, el Espíritu Santo nos lo va a mostrar. Pero en muchos casos es darte un regalo. Mi mamá trabajaba mucho y todas las noches nos decía, Vina, Julio, Miriam, que éramos los más chiquitos, porque nosotros ya estaban más grandes, pero nos agarraba el que pescaba por ahí. Hijo, venme a traer mi Orange Crush. Ese era su premio. No pedía más, solo un pegue de Orange Crush, nada más. Y ay, al que pescaba, pues si me pescaba a mí, pues ni modo. Iba yo a la tienda y le traía su Orange Crush a mi mamá. Y yo veía como ella, así directo de la botella, aunque teníamos vajillas y eso, ¿no? Imagínense, la gente acomodada, ¿no? De Peralvillo, la gente acomodada de Peralvillo. Ella agarraba así y ándale pues, y disfrutaba ese regalo. Y eso, ¿se acuerdan que les dije que anotaran dos textos hoy? Nehemías 2:20 y Eclesiastés 6:1. Ahora les cuento de Eclesiastés 6:1, se los voy a decir de memoria. Hay un mal que he visto y muy común entre los hombres, el del hombre, el de la mujer, a quien Dios da riquezas y bienes y nada le falta de lo que su alma desea, pero no le da la capacidad, no le da la habilidad para disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. ¿Sabes qué sería lo peor de todo? Grábate esto. Que tú trabajaras sin descanso y nunca te dieras ese regalo y nunca te des ese derecho, porque es como si una voz te persiguiera diciendo, trabaja, trabaja, tú no puedes descansar, tú tienes que trabajar. Para los que hemos crecido con mucha responsabilidad, es así. No sentimos como el derecho. Si tenemos algo, sentimos que necesariamente tenemos que dar. Es bendición dar, pero también darte a ti es un regalo, Dios te lo da. Y dice Eclesiastés 6:1, es una pena el hombre y la mujer a quien Dios le da riquezas y bienes y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero no tiene la capacidad de disfrutar de ello. No lo disfruta, nunca se regala eso. Bueno, aún una buena comida se la come con culpa, y no por las calorías todavía, de eso pues sí también, como está y todavía zumbándole. Pero no es de las calorías, de lo que siente culpa es como si, ay, pero ¿cuánto costó? Pero hoy, ¿ha visto el precio? Bueno, si eso fuera cada rato y en un despilfarro, en un desorden, pues sí, párale. Pero es un regalo que te das, disfrútalo. Deja de verle el precio, disfrútalo. Es algo que Dios te permite como una bendición. Y dice la palabra, y lo peor no es eso,
Lo peor es que al final lo van a disfrutar los extraños. Y eso sí te lo quiero poner para ponerle limoncito a la herida. ¿En serio? Que arda, para que tú digas, no, claro que no. Es que imagínate tú sacrificándote, no comprando algo, privándote. Un día, como dijo el Señor, vienen por nuestra alma. Y todo lo que tuvimos, ¿de quién será? Eso dice la palabra, Porque había dicho, huélgate alma, porque están llenos los graneros. Y el Señor dijo, necio, no sabes que hoy vienen por tu alma, y todo lo que tuviste, ¿de quién será? ¿Y sabes qué es lo peor? Que alguien va a llegar y va a tomar, malgastar, malusar. ¿Por qué lo va a malusar y malgastar? ¿Por qué? Díganlo todos. Porque no le costó. ¡Claro! ¿Tú cómo andas cuidando tu iPad ya más vieja que nada? Ya ni se actualiza. Pero ahí traes tu iPad, ¿no? Y ahí andas cuidando. ¿Por qué? Porque te costó. Y lo digo por un hermano en Cristo que una vez me tocó ver eso. ¿Cómo cuidaba su iPad? Me daba gusto cómo cuidaba su iPad. Y partió con el Señor. Y ahí andaba. Esto no es vanidad. Porque sí, de tarea, fíjense. Ustedes lean todo lo que implica la bendición de Dios. Por ejemplo, Jacob besó a su hijo y ¿qué le dijo en el verso 28? Dios te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¿Qué dijo Moisés? Verso 4 de Deuteronomio 28. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los días de quincena. Perdón. Los rebaños de tus ovejas, tu canasta y tu arteza de amasar. Dele la vuelta. El Señor te hará sobreabundar en bienes. ¿Ya vieron? Sobreabundar. El verso 14 de Jeremías 31. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Pues sí, también. Dios bendiga a todos sus siervos. Y luego, lo que sí dice el Señor, nada más, guárdate de toda avaricia. Y dice en el versículo 17 de 1 de Timoteo 6, y no pongas tu esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Las disfrutemos. Ahí está. No pongas tu esperanza en la riqueza, no seas avaricioso, pero sí dile, Señor, tú nos das en abundancia todas las cosas para que las disfrutemos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que así haga el Señor. Tal vez digan, pastor, ¿por qué está predicando esto? ¿Saben por qué? Porque Dios me ha hecho sentir que viene otra etapa de grandes retos en la construcción de la casa de Dios. ¿Y saben quiénes vamos a edificar la casa de Dios? Nosotros. Con la bendición de Dios, con nuestro trabajo. Y si no prosperamos, pues ¿de dónde? Por más que lo quieran. Entonces vamos a pedir al Señor, Señor, prospéranos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Vi una generación de siervas y siervos a los que Dios prosperó, con trabajos humildes, sencillos. A mi hermano Mora el Señor le dio un trabajo con una gran mujer, una gran hija de Dios, y ahí trabajó muchos años, cargando barriles de productos químicos. Al hermano Alfredo, Dios le daba refrigeradores para arreglar. El Señor le descomponía refrigeradores en casas para que mi hermano Alfredo tuviera dinero. Y así les puedo contar la historia de cada hombre y cada mujer a los que Dios
nos dio trabajo. ¿Y en qué se convirtió? En bendición. Y un día pudimos pagar este terreno. Lo pagamos en medio de pandemia. Cuando las iglesias no teníamos nada, Dios nos permitió acabar de pagar. Que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga y que su obra sea tan prosperada como también nuestra familia, nuestro hogar, que así Dios nos prospere. Y sabe con todo mi corazón que mi hermano Pepe en esa pandemia, tu esposo, era parte de esa bendición. Su fidelidad a la obra, su amor a la obra. Pepe está en esa bendición, que así Dios te bendiga mucho y te permita siempre llevar la bendición de tu esposo. Pues vamos ahora. Padre Santo, gracias porque tú, Señor, inspiras nuestra vida. Concede, Señor, que a los de 45, 55, 65 y más, tu Espíritu Santo hoy nos haga saber que aún podemos ser prosperados y ser bendición en nuestra casa y ser bendición en tu obra. Renueva nuestras fuerzas, Señor, porque los que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas y levantaremos alas como las águilas, como es tu promesa. En el nombre de Jesús, así bendícenos. Amén. 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 Da un aplauso al Señor.